¿Por qué la gasolina sigue subiendo aunque el petróleo baje? Es un hecho que nos afecta a todos. El precio de la gasolina está en máximos históricos y llenar el depósito del coche nos cuesta casi el doble de lo que nos costaba hace apenas 2 años. Estos máximos históricos de la gasolina deberían coincidir con los máximos históricos del precio del petróleo. Sin embargo, tanto en 2010 como en el 2008, el petróleo ha estado más caro de lo que está ahora mismo. La mayor parte de la gente cree que la culpa de esto es de las gasolineras que ponen la gasolina y el diésel más caro para hacerse de oro. Pero ¿de verdad es así? ¿Se están riendo las compañías de distribución de gasolina de nosotros o hay algo más? Si quieres averiguar todo esto, quédate con nosotros para averiguarlo. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Vamos a ver esto, pero antes de meterme de lleno en las otras razones por las que ha subido la gasolina, vamos a explicar cómo funciona el tema del precio del petróleo, ya que sí, la razón principal de la subida de la gasolina es la subida del petróleo, y es que los futuros del petróleo han subido. Espera un momento, ¿los futuros? Sí, la compra del petróleo no funciona como un mercado normal. Es decir, el petróleo no se adquiere al precio que cuesta hoy, sino que se compra mediante contratos al precio que va a costar dentro de 90 días. Esto se hace para que los compradores tengan cierta protección ante la volatilidad, puesto que desde que tú compras el petróleo van a pasar 90 días hasta que te lo entreguen. Y en ese tiempo podrás revender ese contrato de compra a otra persona. Por ello, en cuanto a una noticia que genera un mínimo de incertidumbre como ha podido ser la guerra de Ucrania, el precio se eleva súper rápido, ya que todo el mundo quiere comprar para estar servido en los próximos meses. El problema es que como esta incertidumbre suele durar meses, el precio baja muy lentamente. Todo sería perfecto si no fuese porque este sistema llama a los especuladores. ¿Por qué? Pues porque un especulador que quiera ganar dinero con la subida del precio del petróleo no tiene que comprar el petróleo, almacenarlo, esperar a que el precio suba y entonces venderlo y enviarlo, sino que simplemente puede comprar un contrato de futuros y después vender el contrato antes de que se venza. Haciendo esto, los especuladores están sacando provecho del mismo aumento de precios sin todo el esfuerzo logístico anterior. Esto explica por qué cuando en marzo del 2020 estalló la crisis del COVID, el petróleo llegó a tener precios negativos, ya que un montón de especuladores tenían futuros del petróleo que nadie quería, puesto que los aviones, los coches o los barcos apenas se movían y no gastaban. Como estos especuladores no tenían dónde almacenar este petróleo y los contratos de futuros iban a vencer, comenzaron a pagar a las empresas con grandes almacenes para que se quedaran con todo ese petróleo. El aumento del precio del petróleo no es el único que ha movido el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué más hay detrás de todo esto? Lo primero es el costo del refinado del petróleo. Pues sí, la materia prima, es decir, el petróleo, no es lo único que ha subido. La inflación también ha hecho mella en lo que cuesta transformar ese petróleo en gasolina o diésel-acto para nuestros coches y demás medios de transporte. Porque bueno, los salarios de los trabajadores de las plantas han subido, el costo de crear las propias plantas de refinado también han subido, pero sobre todo ha subido el costo de la energía necesaria para que estas plantas funcionen. Razón número 2. El dólar también ha subido. El petróleo se compra en mercados internacionales, por lo que casi siempre se paga en dólares. Un verdadero problema para Europa y Latinoamérica, puesto que el dólar ha subido una barbaridad. Por ejemplo, en el 2008, los precios del petróleo llegaron a ser incluso más altos que ahora. Sin embargo, mientras que en el 2008 un euro llegó a valer 1,58 dólares a fecha de edición de este video, con un euro solo puedes conseguir 1,05 dólares. Por tanto, el efecto de divisa también es clave para que la gasolina salga más cara en España, una situación que también es aplicable a muchos países de Latinoamérica. Razón número 3. La subida de impuestos también se ha llevado su parte. Esta es otra característica común a muchos países, especialmente en Europa. Vamos con el ejemplo de España. Para empezar, en el 2012 en España se subió el IVA de la gasolina del 16% al 21%. Por otro lado, y para cumplir con sus compromisos con la Unión Europea en el 2014, el gobierno español creó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este fondo se encarga de financiar programas de eficiencia energética como ayudas a la rehabilitación de edificios, ayuda a empresas del sector industrial para que gasten energía de forma más eficiente o para mejorar la eficiencia del alumbrado público. El problema es que este fondo
se financia en parte con impuestos que le meten a la gasolina y el diésel, cerca de 2,5 céntimos por litro. Por si esto fuera poco, para desincentivar el uso del diésel y la gasolina. Para incentivar que la gente utilice energías más limpias y sobre todo para recaudar, se creó el impuesto sobre hidrocarburos. La media del impuesto sobre hidrocarburos en Europa se sitúa en 0,55 euros por cada litro de gasolina y 0,42 euros por litro de diésel. En España es algo inferior, de 0,47 euros la gasolina y de 0,37 euros por litro de diésel. Pero igualmente en España se ha incrementado en los últimos años. Y es que sí, aunque nos parezca increíble, a pesar de todo, España es uno de los países de la Unión Europea con menores impuestos al combustible. Razón número 4. Lamentablemente, bajar el precio de la gasolina no va a ser tan fácil como suprimir estos impuestos. Y aquí es donde entra la codicia de las distribuidoras. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Por un fenómeno económico conocido como la elasticidad de la demanda. Y es que la gasolina y el diésel tienen una demanda muy elástica. Es decir, aunque el precio suba, los consumidores continúan demandando combustible y por cada 1% del precio de los combustibles sube. Son muy pocos los consumidores que dejan de repostar las empresas que tienen. Las gasolineras lo saben y son conscientes de que los consumidores están dispuestos a pagar por estos precios, por lo que están poco incentivados a bajarlo de forma rápida. Además, lamentablemente el mercado de las gasolineras es un mercado bastante poco fragmentado en el que muy pocas empresas se reparten la mayoría de las gasolineras de España, por lo que tienen fácil pactar precios y algunos me dirán, ¿pactar precios? ¿Eso no está prohibido? Sí, pactar precios entre competidores, es decir, actuar como un cartel. Está prohibido, pero esto no quiere decir que no se haga de forma directa o al menos indirecta. Afortunadamente, las gasolineras low cost han roto este status quo, bajando sus márgenes y aportando algo de competencia al mercado. Y así llegamos a la última razón, el precio de transportar el propio petróleo o la propia gasolina. A medida que los precios del petróleo y de los combustibles han subido, el precio de transportar ese mismo petróleo o esos mismos combustibles también se ha incrementado, iniciando una especie de círculo vicioso que no hace más que empeorar la situación. Por último, vamos con las soluciones que podría hacer para bajar a corto plazo el precio de la gasolina. La primera es obvia: encontrar una solución para el conflicto de Ucrania que permita levantar las sanciones a Rusia. Si esto no es posible, levantar sanciones a otros productores de petróleo como lo que se ha hecho con Venezuela o como se puede hacer con Irán. Esta sería otra gran opción. Otra sería presionar a los países productores de petróleo, especialmente a los países miembros de la OPEP, para que aumenten su producción y así pueda bajar el precio del crudo. También se bajarían los precios reduciendo los impuestos sobre los combustibles, pero esto no serviría casi nada si no se limita el precio o el margen de las gasolineras, lo cual entraría en conflicto con las teorías más liberales de la economía. Otra opción sería apreciar el euro como divisa, pero el precio a pagar sería ser menos competitivo a la hora de exportar nuestros bienes y servicios, ya que al resto del mundo les saldría mucho más caro nuestros productos. Por último, sería potenciar las energías renovables para dejar de depender tanto de los dichosos combustibles fósiles, pero lamentablemente esta solución requiere mucho tiempo. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.